El sol entra por la ventana, bañando la cocina en un cálido resplandor. El aroma a canela se mezcla con el frío del hielo en el vaso. Dos hermanos, Javier y Lucas, están a punto de compartir un desayuno que cambiará sus vidas. La tensión es palpable. Javier corta el pan. Sus manos temblorosas traicionan su calma. Lucas lo observa. Su mirada es un mar de emociones. ¿Qué sucede cuando el amor se convierte en un secreto inconfesable? La pregunta flota en el aire, pesada como el silencio que los rodea. Javier siente el peso de su verdad. Ha estado ocultando su amor por Lucas, un amor que desafía todo lo que han conocido. La culpa lo consume. ¿Cómo puede amar a su propio hermano? La sociedad no lo entendería. La aceptación parece un sueño lejano. Lucas, por su parte, lucha con sus propios demonios. Sabe que hay algo más entre ellos, algo que va más allá de la fraternidad. Su corazón late con fuerza, pero el miedo lo paraliza. ¿Qué pasará si confiesa sus sentimientos? La posibilidad de perder a Javier lo aterra. Un vaso se quiebra en el fondo. El sonido resuena como un eco de sus pensamientos. Javier se detiene. Su mirada se encuentra con la del un instante, un suspiro. La conexión es innegable. El aire se vuelve denso, cargado de palabras no dichas. ¿Se atreverán a romper el silencio? ¿O dejarán que el miedo los consuma? La cocina, testigo de su lucha, espera la respuesta. ¿Qué decisión tomarán en este momento crucial? Christopher se detiene frente al espejo. Su reflejo le devuelve una imagen que no reconoce. La luz del baño resalta las sombras bajo sus ojos. ¿Quién es realmente? La presión de su familia pesa sobre él como una losa. Cada expectativa, cada susurro, lo atrapa más en su propia piel. El aire es denso, casi palpable. Recuerda las miradas de su madre, llenas de amor, pero también de temor. Temor a lo desconocido. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? Su corazón late con fuerza. El deseo lo consume, pero la lealtad lo paraliza. Christopher se siente como un prisionero en su propia vida. En la universidad, sus amigos hablan de amor sin miedo. Ríen, se abrazan, se besan. Él observa desde la distancia, un espectador de su propia historia. La risa se convierte en un eco lejano, un recordatorio de lo que no puede tener. Un día, en el parque, ve a dos hombres tomados de la mano. La imagen lo atraviesa como un rayo. La libertad en sus gestos, la alegría en sus miradas. ¿Por qué no puede ser él? La culpa lo ahoga. La voz de su padre resuena en su mente. No seas diferente. Pero, ¿qué significa ser diferente? La lucha interna se intensifica. La noche cae y el frío se cuela por la ventana. Christopher siente un nudo en el estómago. La soledad lo envuelve. ¿Es posible amar y ser amado sin romper su mundo? La pregunta lo atormenta. Con cada día que pasa, la distancia entre su deseo y su realidad se vuelve más insostenible. La sombra de su familia lo sigue, pero su corazón anhela la luz. ¿Podrá encontrar el valor para ser quien realmente es? El aroma del ajo y la cebolla llenaba la cocina. Ellos cocinaban juntos, como tantas veces antes, pero hoy algo era diferente. Las manos de Javier y Luis se rozaron accidentalmente. Un instante, un destello. La electricidad recorrió sus cuerpos. Javier se detuvo. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué ese roce lo afectaba tanto? La risa que solía fluir entre ellos se desvaneció. La tensión se volvió palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Luis miró hacia abajo, evitando el contacto visual. Sentía lo mismo. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué pasaría si se atrevieran a hablar? La lucha interna de Javier era feroz. Había crecido con el miedo a ser rechazado. La sociedad le había enseñado a ocultar su verdadero yo. Pero aquí estaba, en la cocina, con el hombre que había amado en silencio. Luis, por su parte, también luchaba. La aceptación parecía un sueño lejano. Su familia nunca lo entendería. La idea de perder a Javier, su mejor amigo, lo aterraba. Pero el deseo lo consumía. ¿Podrían ser más que amigos? ¿Podrían cruzar esa línea invisible? El sonido del aceite chisporroteando rompió el silencio. Javier tomó aire, sintiendo el calor de la estufa.
La cocina se volvió un refugio y una prisión. La fragancia de la comida se mezclaba con el sudor de la incertidumbre. Ambos sabían que ese momento era crucial. La conversación que habían evitado durante años estaba a punto de estallar. ¿Se atreverían a dar el paso? La respuesta estaba en sus manos, aún temblorosas. La pregunta seguía resonando. ¿Qué pasaría si se permitieran ser ellos mismos? La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz tenue de la calle. El aire era denso, cargado de palabras no dichas. Ambos se miraban. El silencio pesaba como una losa. ¿Era correcto amar a alguien que se considera familia? La pregunta flotaba entre ellos, como un eco que nunca se apaga. El corazón de Lucas latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de su deseo reprimido. Recordaba las risas compartidas, las miradas furtivas. La culpa lo envolvía, como una sombra que no lo dejaba escapar. ¿Qué pensarían los demás? La sociedad siempre tenía algo que decir. La aceptación era un lujo que no podía permitirse. Javier, por su parte, sentía el mismo tirón. La atracción lo consumía, pero el miedo lo mantenía a raya. Se preguntaba si el amor podía florecer en un terreno tan complicado. La familia, la tradición, todo lo que había aprendido le decía que debía alejarse. Pero el deseo era un fuego que no podía ignorar. Un susurro del viento se coló por la ventana, trayendo consigo el aroma de la lluvia. Era un recordatorio de que la vida seguía. A pesar de sus dudas, ambos sabían que estaban en un cruce de caminos. La verdad y la aceptación social se enfrentaban, como dos fuerzas opuestas. Lucas dio un paso adelante, su voz temblaba. ¿Y si nos arriesgamos? La pregunta resonó en el aire, cargada de esperanza y miedo. Javier lo miró. Sus ojos reflejaban la lucha interna. La decisión estaba en sus manos. ¿Se atreverían a desafiar las normas? ¿Podrían encontrar la libertad en su amor? La tensión era palpable, el futuro incierto. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de sombras. Christopher se sentó en el borde de la cama, las manos temblorosas. El aire estaba cargado de tensión, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Miró a su amigo, a quien había conocido desde la infancia. Sus ojos, llenos de dudas, reflejaban una lucha interna. ¿Qué pasaría si? La pregunta quedó suspendida en el aire como un eco. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando sus rostros. Era un momento de vulnerabilidad. Un instante que podría cambiarlo todo. Christopher sintió el peso de su secreto, una carga que había llevado demasiado tiempo. El deseo lo consumía, pero la culpa lo ataba. ¿Cómo podía amar a otro hombre y al mismo tiempo temer perderlo todo? La imagen de su familia, de sus expectativas, lo atormentaba. La idea de ser feliz junto a alguien que no encajaba en su mundo lo llenaba de miedo. ¿Y si no podemos ser felices juntos? La voz de su amigo tembló resonando en el silencio. Era una pregunta que ambos temían. La aceptación parecía un sueño lejano, una ilusión en un mundo que no siempre entendía. Christopher cerró los ojos, sintiendo el frío del metal del anillo en su dedo. Era un símbolo de lo que debía ser, de lo que se esperaba de él. Pero en su corazón había un fuego que no podía ignorar. La lucha entre el amor y el deber lo desgarraba. ¿Podemos realmente ser felices sin romper nuestra familia? La pregunta flotó en el aire, pesada y dolorosa. Ambos sabían que la respuesta podría cambiar sus vidas para siempre. El sol se oculta tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morado. En una pequeña plaza, dos hombres se miran, sus ojos reflejan una mezcla de deseo y miedo. El aire es denso, cargado de palabras no dichas. Javier siente el latido de su corazón. Cada golpe resuena en su pecho como un tambor. ¿Qué pasaría si se atreviera a dar ese paso? La presión de la sociedad pesa sobre él como una losa. La mirada de los demás, el juicio, la desaprobación. Se siente atrapado entre su verdad y el mundo que lo rodea. Al lado, Lucas observa. Su sonrisa es un faro en la oscuridad, pero también un recordatorio de lo que podría perder. La brisa suave acaricia su piel, pero no puede disipar la tormenta en su interior. ¿Es suficiente el amor que siente por Javier para desafiar las normas? Un grupo de amigos pasa, riendo,
y hablando. Sus risas son como cuchillos, cortando el silencio que rodea a Javier y Lucas. La incertidumbre se cierne sobre ellos, como una sombra que no se va. La pregunta flota en el aire. ¿Se atreverán a vivir su verdad? El sol se oculta completamente, dejando solo un rayo de luz. Javier da un paso hacia Lucas. Su mano tiembla. La conexión es palpable. Un hilo invisible que los une. Pero el miedo lo detiene. La noche se cierne. Y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Qué harías tú en su lugar? La respuesta queda en el aire, dejando a los espectadores con el corazón en la mano. Suscríbete para descubrir su viaje.